Bienvenidos todos ustedes a un nuevo estudio de la palabra del Señor. Qué bueno poder hacerlo después de 6 días de trabajo, de actividades, regalarle, ofrecerle al Señor un rato para estudiar su palabra. Es un privilegio, es una alegría poder hacerlo. Hay mucho que agradecerle al Señor por todo lo que hemos hecho durante esta semana, por todo lo que nos ha dado, y bueno, la deuda está con Él. Así que una forma de agradarle, de bendecirle es esa, es reunirnos, no importa el medio, para poder estudiar su palabra y poder agradecerle. Oremos. Amado Señor, gracias nuevamente por esta oportunidad. Gracias porque nos has cuidado, porque has estado con nosotros, nos has guiado, nos has bendecido. Oh Señor, nuestras fuerzas, nuestra vida, la debemos a ti. Tú eres Dios bueno, grande y maravilloso. Señor, te agradecemos también por nuestras familias, por el trabajo que nos has dado, por la vida, por los vecinos, por los amigos. Y Señor, que hoy esta palabra que vamos a recibir llegue a muchos corazones, los toque y ellos puedan abrir sus puertas para recibirte como el único Dios, verdadero Dios, Señor de todo y nuestro único Salvador. Señor lindo, precioso, en tus manos estamos. Tuyo es el poder, tuya la gloria y la honra, Señor. Esperamos en ti, y los que te conocemos y sabemos cuán grande eres y conocemos tu poder, esperamos que todos aquellos que pueden escuchar la palabra hoy y que aún no te conocen puedan tener esa gran oportunidad y decidan recibirte como tú quieres, el Señor, el Rey, el Salvador. Oramos por todas estas personas que recibirán el mensaje y también ponemos en tus manos a todas aquellas personas enfermas, en hospitales, en clínicas, en la calle, Señor, en las casas. Precioso Dios, que esa palabra pueda llegar a sus oídos hoy y que ese corazón esté dispuesto también a recibirla. Ten misericordia de cada uno, bendíceles y, oh Señor, que reciban esa gran oportunidad. Gracias por la palabra que tienes para hoy y, Señor, disponemos nuestro corazón para recibirla. Gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y el precioso mensaje de hoy para ustedes con el pastor Luis Sánchez. Mis queridos amigos y hermanos, un abrazo para cada uno de ustedes y que Dios siga dándoles vida, salud y muchas bendiciones. Vamos a continuar en este día los estudios que hemos titulado Llevando discípulos a Cristo Jesús, o llevando discípulos a Jesucristo. Y este es un tema que debe ser importante y necesario predicarlo en las distintas iglesias cristianas. Hay que llevar discípulos a Cristo Jesús. Y para llevarlos es necesario ser discípulo. Primero hay que ser discípulo para poder llevar a otros a ser discípulos de Cristo Jesús. Y una de las cosas que vimos anteriormente es que el discípulo ha sido llamado por Cristo Jesús. Ha sentido el deseo de seguir a Cristo Jesús, de aceptar la invitación que el Señor Jesucristo le hizo. Así que el discípulo es un llamado
pero también es uno que ha atendido el llamado que le hizo el Maestro, el Hijo de Dios. Esto es muy importante y es básico. Recordemos, no todos quieren obedecer al mandato de Cristo Jesús de llevar almas, de permitir que la palabra de Dios sea transmitida a través de ellos para que los demás puedan tener redención, salvación y vida eterna. Hoy vamos a hablar del segundo tema: el discípulo obedece a su maestro. Sí, es cierto. El discípulo significa un aprendiz, un alumno, uno que estudia al lado de su maestro para aprender, para poder realizar una tarea. Para tener el conocimiento hay que obedecer las instrucciones, los reglamentos, las normas del maestro. Así que nadie puede ser un discípulo si no obedece a su maestro, si no sigue los procesos pedagógicos, si no entiende el programa que el maestro le está dictando. Hoy pues vamos a aprender eso. El discípulo obedece a su maestro para aprender de él. Esto es muy importante. Recordemos, los discípulos son llamados. Y lo primero que hay que hacer, si la persona siente ese llamado, siente que Dios ha puesto en su corazón el ser discípulo, es obedecer al llamado. Así comienza el discípulo, obedeciendo el llamado que le hace Cristo Jesús. Veamos un texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 5, los versículos 27 y 28. Lucas 5, 27 y 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este texto corresponde al anterior, cuando el Señor Jesucristo llamó a Mateo, también llamado Leví. Veamos cómo es la situación, recordando cómo fue este llamamiento. El Señor Jesucristo vio a un hombre recaudador de impuestos, necesitado de perdón, de salvación y de vida eterna, y le hace la invitación: ven, sígueme, ven conmigo, ven, yo te limpio de pecado, yo te los perdono, pero también te necesito para que tú lleves almas al Padre Celestial, traigas almas a mí, les enseñes que yo soy el Señor, el Salvador, el Redentor. Ven que yo quiero que tú seas mi discípulo. Ven que yo te quiero como obrero en la iglesia, en la obra que yo estoy fundando aquí en la tierra. Le hizo la invitación, le habló del propósito de tal invitación y le dijo lo importante que es realizar esta tarea de llevar discípulos a Cristo Jesús. Leví, en este caso Mateo, entendió cuál era el propósito, la misión que iba a recibir si seguía al Maestro. Dice la palabra del Señor que aceptó el llamado. Así comienza el discípulo de Cristo Jesús, obedeciendo el llamado, obedeciendo al Maestro, aceptando que Él necesita a Cristo Jesús, pero también necesita someterse a su voluntad, dedicarse a Él para aprender de Él, para poder ser instruido. Y el alumno que quiera ser instruido debe someterse a lo que su maestro le enseña, debe estar muy atento a lo que el maestro diga, a lo que el maestro ofrezca. Así que Leví, en este caso, vino, aceptó el llamado
y se dispuso a aprender del Señor, porque había obedecido, comprendiendo la tarea que iba a realizar posteriormente. Sí, Señor, este hombre vino a Cristo Jesús obedeciendo el llamado, obedeciendo al compromiso que iba a adquirir. Qué bueno cuando la persona entiende, ¿verdad? Qué bueno cuando la persona lee la palabra y dice, hay la necesidad de llevar la palabra del Señor. Ir por todo el mundo. Cuando alguien lee esa frase del Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos. Cuando alguien entiende ese mensaje, dice, yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo, yo quiero obedecer ese mandato de Cristo Jesús. Entonces, la clave para ser discípulo de Cristo Jesús es esa: iniciar obedeciendo al llamado del Señor Jesús. Pero también el discípulo se pone a la orden del Señor. En otras palabras, el maestro ya hace el llamamiento y quiere que los estudiantes, los discípulos, estén a la orden de Él, a la disposición de Él. Y era necesario ponerse a la orden del Señor Jesús. Veamos un ejemplo de un hombre que se puso a la disposición del Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente. Hechos, capítulo 9, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este texto pertenece al llamamiento que el Señor Jesucristo le hace a Saulo de Tarso, que posteriormente va a ser Pablo. Recordemos, Pablo era un perseguidor de los cristianos. Era un hombre que tenía rabia con aquellos que tenían otra religión diferente a la de él. Recordemos, el apóstol Pablo era un fariseo de esos conservadores, de esos defensores de su religión, de esos que no querían que se levantara otra religión, no querían que las personas buscaran otros reglamentos, otras leyes, otras religiones, sino que vinieran a la religión de él. Pablo consideraba que su religión era la única, la perfecta, la verdadera. Y por eso se convirtió en enemigo de los cristianos, de los seguidores de Cristo Jesús. Vean, hermanos, cómo muchas personas tienen esta mentalidad, la mentalidad de Pablo, pensando que la religión de ellos es la única, es la verdadera, es la que salva, es la que lleva a Dios. De antemano quiero decirles, ninguna religión, óigase bien, ninguna religión es buena delante de Dios, es perfecta delante de Dios. Aún más, Jesucristo combatió todos los grupos religiosos que había en aquella época. ¿Por qué? Porque les interesaba más las ordenanzas humanas, los reglamentos de los hombres, de los líderes, y de los oficios y de los rituales de los hombres, más que las cosas de Dios. Por eso en la Biblia no vamos a encontrar ninguna religión. Al contrario, vamos a mirar cómo se rechaza el Evangelio por parte de los religiosos. No somos religiosos los cristianos, no pertenecemos a ninguna religión. Los cristianos somos seguidores de Cristo Jesús. No combatimos con ideas, con filosofías, con doctrinas
unos con los otros. Los cristianos somos seguidores de Cristo Jesús y nos basta. Y nuestra vida, estando en Cristo Jesús, nos da para vivir en libertad, en armonía, en comunión con todos. Pablo era así. Pero el Señor Jesucristo se le aparece en el camino y le habla y le dice: Pablo, tú, o Saulo, ¿tú por qué me persigues? En otras palabras, ¿por qué persigues a mis cristianos, a mis seguidores, a los que creen en mí? ¿Por qué los persigues? Qué buena pregunta que le hizo el Señor Jesús al apóstol Pablo. Quien persigue a los cristianos, quien persigue a los hijos de Dios, está persiguiendo a Cristo Jesús. Está atacando a Cristo Jesús. Eso no lo entendía el apóstol Pablo, porque no conocía a Jesucristo, no conocía la gracia, no conocía a Dios. Entonces el apóstol Pablo le lanza esta pregunta al Señor. Versículo 6, ya hemos visto Hechos 9, 6. Señor, ¿qué quieres que haga? Comprendió que su religión, que la forma conservadora de defender esta religión que él tenía, no era la correcta, no era la verdadera. El Señor Jesucristo se le aparece y lo impacta y le revela quién es Él y quién es Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto quiere decir, recordemos la vida del apóstol Pablo, que es un discípulo, es un ganador de almas, es un discipulador, que él tiene que ponerse a la orden de aquel que lo ha llamado, de aquel que se le ha aparecido, de aquel que se le ha revelado. Y entonces le dice al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, Pablo se pone a la disposición, a la orden, al mandato y bajo su dominio para que Jesucristo diga qué hay que hacer. Cómo el Señor Jesucristo quiere que vivamos y que hagamos la tarea que tenemos de llevar almas a Cristo Jesús, de llevar discípulos a Cristo Jesús. Todo discípulo de Jesucristo tiene que ponerse a la disposición del Maestro. Tiene que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En oración, clamarle a Dios y decirle: Señor, yo quiero ser discípulo. ¿Qué quieres que haga? Estoy bajo tus órdenes. Estoy dependiendo de ti. ¿Qué quieres que haga, Señor? Eso todo discípulo tiene que hacerlo. Ponerse a la disposición. Ponerse bajo la autoridad de su Señor, de Cristo Jesús, para poder hacer la tarea. Observen que no es fácil. No todo el mundo quiere ponerse bajo las órdenes del Señor Jesucristo. Las tareas, las obligaciones, las responsabilidades, las luchas de la vida hacen que la persona no le diga al Señor Jesucristo: ¿qué quieres que yo haga? Muy por el contrario, esas personas están diciendo: yo hago lo que quiero, yo hago lo que puedo, pero no se someten a la voluntad y a la orden del Señor Jesús. Esto es muy importante entenderlo. El discípulo, pues, que ha entendido al Señor Jesús, que ha entendido la palabra, que sabe de que hay un mandato para llevar almas a Cristo Jesús, debe ponerse a la orden de su Señor, del Maestro. Y Jesucristo va a ordenar qué hay que hacer. Sí. En tercera medida, Jesucristo va a ordenarle al discípulo qué hay que hacer. Y lo vamos a encontrar, el mandato, el gran mandato, que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Este es el gran mandato y el discípulo lo va a aceptar. Va a estar dispuesto a obedecer. Dice: por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la orden para los discípulos que quieren llevar almas a Cristo Jesús? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Hacer discípulos es la orden. Esa ordenanza es la que todo discípulo debe escuchar, pero también cumplir. Debe llevar a cabo este mandato, esta ordenanza. Así que estamos diciendo que el discípulo obedece a su maestro. Y todo discípulo tiene que hacer la tarea si quiere obedecer al maestro. Si obedece al maestro, cumplirá la tarea. Si no, pues no le interesa ponerse bajo las órdenes de Cristo Jesús. La tarea, pues, está a la disposición. El mandato está proclamado. ¿Qué hay que hacer ahora? Obedecerlo. Iniciar un proceso de obediencia a Cristo Jesús y decirle: Señor, quiero obedecer tu palabra, tu mandato. Como conclusión tenemos lo siguiente. Primero, para llevar almas a Cristo Jesús, el discípulo debe obedecer a su maestro. ¿Y el maestro quién es? Cristo Jesús. Tiene que obedecerle, tiene que someterse bajo sus ordenamientos, tiene que ponerse a su disposición. Primero, entender que ha sido llamado para la tarea, que ha sido llamado como discípulo para llevar a otros discípulos a Cristo Jesús. Primero, obedecer el llamado. Entender eso, que si lo ha llamado el Señor Jesús, debe obedecer. Segundo, que se pone a la disposición del maestro. El maestro es el que va a dictar las órdenes, es el que va a dar las direcciones, es el que va a poner inclusive palabra en la boca del discípulo para que haga la obra. Y tercero, Jesucristo le ordena al discípulo y éste obedece. Sí, Jesucristo tiene unas disposiciones, tiene unas maneras, tiene unas formas, y el discípulo debe escucharlas y obedecerlas. Entonces la conclusión es eso: entender el llamado y obedecerlo y hacer como el Señor Jesucristo manda. Como aplicación de este mensaje, podemos pensar lo siguiente, o podemos determinar lo siguiente: que cada persona es llamada para ser discípulo de Cristo Jesús. Que cada persona debe pensar y sentir que debe buscar almas que están en pecado, que están en vicio, que están en el error, y llevarlas a Cristo Jesús. Hablamos de la familia, de los amigos, de los vecinos, de los conocidos, de los no conocidos. A ellos hay que llevarles el mensaje. A ellos hay que hacerlos discípulos. Y entonces el Señor Jesucristo dice: para ser mi discípulo debes obedecerme. Debes obedecer mi llamado, debes obedecer poniéndote a la orden mía, y debes obedecer cómo es que yo quiero que tú lleves mi palabra. Hoy es el día. Tú puedes ser discípulo del Señor Jesucristo si le obedeces, si te pones bajo sus órdenes, si quieres hacer la voluntad de Cristo Jesús. Hazlo hoy y verás cuán grato es este trabajo. Y qué bueno, qué satisfacción. Y qué interesante cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos obedeciendo al Señor. Espero que hagas una oración en este día y te pongas a las órdenes del Señor Jesucristo para que lleves almas a Él. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros.